Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? Hola, mi hermano, aquí con todo el ánimo para comenzar. Perfecto. Pues en el anterior vídeo hablábamos del maestro y estábamos hablando de lo que es esa parte más celestial de lo que es un maestro. En este vídeo vamos a hacer una segunda parte hablando más de lo que es la parte terrenal, el maestro traído a la práctica, no solo al conocimiento, sino también a esa acción que manifiesta esa maestría. Así que vamos adelante con ello y ¿qué tienes que contarnos, Germán, ahora de esta parte? Bueno, mira, lo que quiero transmitirles es lo que yo también he experimentado en la vida cotidiana, ¿no? Primero, para entender a ese maestro que hoy vive en mí y se manifiesta mediante mi persona también, pues he tenido que conocerlo, porque uno no puede hablar de algo o de alguien que no conoce, porque le han dicho o porque se imagina, ¿no? Sino tiene que vivirlo y tiene que sentirlo. Y de ese maestro ahora vamos a hablar. Eh, Ah, vale, o sea, vamos a hablar un poco de lo que es esa parte de la maestría, donde no nos fijamos en el modelo de quién me ha enseñado, sino que reconocemos esa parte en nosotros para manifestarla y materializarla en nuestra vida, ¿no? claro, justamente lo que tú dices, ¿no? Mira, aquí solo alimentaría nuestro ego. Yo vengo porque tal fulano me lo enseñó y ese tal fulano, entre comillas, tiene un nombre, tiene una nacionalidad, un camino recorrido. Ujú. Pero no es ético hablarlo en esa forma, en mi forma de ser, en mi persona. ¿Por qué? Porque el maestro me ha mostrado su maestría, pero con ese mostrarme su maestría, me ha motivado a despertar ese maestrito que vive en mí y que siempre será un maestrito, porque vive, siente y comparte. Y también aquel que deseara o sintiera que nazca su maestro dentro de sí, pues tiene que liberarle. Porque si yo voy a decir, vengo de la escuela de Platón, por ejemplo, pues soy platónico, entonces, pues sería un remedo de Platón, ¿me entiendes? Sí. Una calca fiel de lo que el maestro ha hecho o lo que dice. Pero si Platón, ese maestro, en mí, me ha mostrado ciertas cosas que viven dentro de mí, pues muestro. Y claro, lo voy a nombrar, pero no como decir el aliento de vida que me dio, no, sino que fue parte de ese aliento recibido por la divina energía para que yo sea lo que soy hoy. Eso. Vale, claro, ahora dices esto de Platón y fíjate, lo que me viene es un poco entender que si Platón a día de hoy sigue siendo reconocido, sigue siendo estudiado, es porque se atrevió a ser diferente y a mostrar lo que realmente había dentro de él, no lo que había aprendido de un otro, a desarrollar sus propias fórmulas, su propia conciencia y compartirla con el mundo. Que eso es lo que se nos olvida en este mundo que decimos ahora de la espiritualidad, del crecimiento personal. Cogemos al modelo del maestro, intentamos imitarle. Y ahí lo que estamos haciendo es perdernos, desvirtuar nuestra propia esencia, ¿no? Pudiendo coger esa figura Exactamente. del maestro como una motivación para decir, si tú lo has hecho, yo también puedo. Y reconociendo y buscando dentro de mí cuál es mi maestría, porque en resumidas cuentas, todos tenemos una maestría, todos se nos da bien algo. Entonces, todos tenemos algo que podemos enseñar y compartir, sin olvidarnos también ese reconocimiento de que como maestro no lo sé todo, tengo que seguir aprendiendo de los demás. Claro, justamente ya entrando a lo que es mi cultura, mi formación, yo pues empiezo a hablar de un gran maestro que transformó los tiempos, que cambió las cosas, un gran Pachacútec. Porque en antes dije porque tenía que decir algún nombre, ¿no? Un Platón. Sí. Pero un Platón andino, pues es un Pachacútec.
un tupajinca yupanqui, ¿eh? Decir un Manco Cápac, o Manco Cápac más conocido, ¿no? Este Manco Cápac, como fundador de lo que llaman un imperio, pero fue esto, tal vez lo que quisieron decir es que había un imperialismo o un imperio angélico, estelar, un reino de paz, no de guerra, ni de invasiones, ni de conquistas, ni de dominaciones tontas, el Ujú. hombre por el hombre. No. Bueno, mira, a ver si ponemos las figuritas. Ya, mira, el gran Pachacuti o Pachacútec viene a mostrarnos muchas cosas muy importantes, como por ejemplo el, el tema de su entidad o Dios o como quiera llamarle, Mm. más importante, ¿no? Que era, pues, digamos, la base principal de su conocimiento. Este ser divino, que ya lo hemos conocido en el diálogo anterior, Mm. es el Señor de señores, Huira Cocha o Vira Cocha. Pero este señor, Vira Cocha, les tenía que poner orden, porque el hombre siempre le gusta el desorden, ¿no? Nos gusta el desorden. Y es un poco problemático para nosotros, para cada uno, ordenarnos, ¿no? Y él, como una forma de mostrar su orden, le enseñó a los hombres, para que de ahí vea quienes caminan un poco más arriba, quienes están yendo por la ruta, qué sé yo. En esta senda, lo primero que nos enseña es nuestro origen. Y nuestro origen es pues quechua. Y después se habla de la Aymara, se habla de tantas etnias, ¿no? Pero él nos muestra y nos hace recordar el principio de principios, los Puquina. Esos Puquina tenían un sistema calendárico que manejaba los tiempos cronológicos de la agricultura, puesto que la agricultura era pues el pan del día, ¿no? Si no, no tenían que comer, era el maná del cielo. Entonces ellos aprendieron a domesticar y aclimatar las semillas para que no haya hambre ni arriba, ni abajo, ni en el medio, ni a los costados, no. Todos tengan una fuente de alimentación y como dice el adagio, barriga llena, corazón contento. Mm. Y si es con poca plata, ¿para qué te cuento? ¿No? Entonces, ellos sabían a la primera madre que conocemos, la madre tierra, Pachamama, fue la primera enseñanza. Habla bien con nuestra madre y nuestra madre no te matará de hambre. Sé obediente con ella y ella será complaciente contigo. Sé bueno y él estará feliz. Entonces, bajo ese principio, el hombre andino empezó a sentir a la madre tierra. Y por eso en este dibujo yo muestro un código genético que es conocido en el Cusco con el nombre del sol de Chenique, porque el presidente Chenique lo recibió como regalo de un nativo cusqueño en uno de buenas partes de la historia, ¿no? Pero su verdadero nombre es un nombre puquina y que viene a ser esa palabra que se ha confundido en el tiempo. Es parte de un tarpuntay. Entonces, al hablar de esto, yo mejor lo voy a sintetizar y voy a decir es la primera pacha o Ujú. pachita presentada al hombre común y corriente. ¿En dónde? Se manifiesta. Yo lo he puesto a colores para que se noten las figuras, pero no voy a entrar al tema preciso de eso. Solo voy a dar una pincelada. Ujú.
Aquí como esto tiene una apariencia de la cara de un zorro, de un felino, todo eso, yo le he coloreado para que se note los ovarios de una mujer. Miren ustedes los ovarios y las trompas de falopio. Y donde están las trompas de falopio, tengo la mayor parte de excitación de la mujer, uno de los puntos claves, el clítoris. Y en la parte del clítoris estoy poniendo un símbolo, el eros, y en la parte de encima el tánatos, o el tridente. Entonces, a partir de ahí agarro este ángulo y ahí veo una captura de espermatozoide vista al microscopio. Y aquí su reflejo. Entonces, no me voy a adentrar a descifrar el disco, porque hay mucha simbolización. Solo eso voy a tomar de los símbolos sagrados. Ujú, Entonces, aquí veo en esta esquina que está la fecha del 21 de junio, más conocida en el Ande cusqueño con el nombre de Inti Raymi, el Festival del Sol o la Fiesta del Sol. Y si sigo una línea, voy a encontrar el paralelo el 21 de diciembre, que es el Kapag Raimi, la fiesta más grande, más importante. Kapag, el más poderoso, o el más adinerado, el más potente, como se quiere expresar, porque el quechua tiene esa magia de decir una sola cosa, pero con diferentes interpretaciones, dependiendo de lo que le acompaña a la frase o a la palabra, ¿ya? ujú, Entonces, aquí, como se trata de un tema agrícola, calendárico, estas dos fiestas importantes, que no solo en el incanato, está en varias culturas, hacen casi el mismo sistema de ritualizaciones. Y esta es la gran fiesta, pero por cuestiones de, digamos, de cultura y de lugareñas o regionales, es más conocida y más cotizada el Inti Raymi de junio, porque ese día, el 21, es el solsticio de invierno y ujú, en Europa es el solsticio de verano. Pero, perdón, pero lo que está ocurriendo en Europa es esto, el 21 de diciembre. Y lo que está ocurriendo en América del Sur es esto, 21 de junio. Es solamente cuestión de observación por el punto, que es el punto ujú, central. ¿Ok? Esta fiesta fue tan importante para el gobierno inca y la religiosidad, que es lo más importante. Por eso, yo estoy tomando los 12 meses del calendario gregoriano, que lo ujú, aplicamos desde el tiempo de la llegada de los españoles de Europa. Pero nuestro calendario andino es un calendario de 28 días por mes, no de 30 días. ujú, Y viene a ser un calendario lunar, que tiene 13 meses. Y el mes central sería pues el centro, el nacimiento, el origen de tantas cosas. Entonces, nosotros iríamos, digamos, siguiendo el sistema europeo, iríamos así por acá, enero el 22, febrero el 14, que es muy importante y que se están haciendo incluso unas fiestas un poco confundidas y hay algunas comunidades que están mal usando y siempre lo han mal usado por falta de información, tal vez, o no sé, no puedo entrar en esas opiniones. Carnaval. Se han olvidado que la palabra carnaval viene de carnaval, del festival de la carne. ujú. Y no tiene nada que ver el mundo andino pues, con el festival de la carne, festejar la carne y entrar a la fiesta del derrote y la degeneración. Entonces, han habido fiestas, sí, en esas épocas, las hay, pero que están mal llevadas, acomodando ciertas cosas calendáricas de un calendario europeo, pues que festejaba otra cosa, festejaba la carne,
y la liberación, ¿no? Bueno, pero enero estaría muy relacionado con julio, y así sucesivamente vemos. Pero va a hacer notar esto. Junio, septiembre, que es muy importante, ha habido una gran fiesta, el Guarachicuy. Ujú, Tenemos de septiembre su paralelo, que viene a ser el Kikuchicuy. Al hablar del Guarachicuy y el Kikuchicuy, que ahora solamente realizan fiesta dos colegios muy importantes, aquí los varones, Guarachicuy, fiesta para los varones. Y la fiesta hasta hoy es de un colegio de varones. ujú, Y aquí el uh, Kikuchicuy, fiesta a la tierra, fiesta a la virginidad, fiesta a las primeras cosechas. Porque la mujer, la niña adolescente, daba como presente a la madre tierra su primer ciclo menstrual en una manta muy bien lograda, tejida por ella misma, ujú, bajo la dirección de su madre. Entonces la madre le cultivaba a esa futura mujer y a su vez los muchachos eran preparados por su padre para ser buenos ciudadanos y se sentía como un servicio militar obligatorio, porque alcanzada la mayoría de edad, ambos decidían dónde ir, a conformar un ejército o una fuerza bélica o ir a un templo. Y las mujeres eran capturadas y llevadas en en ese sistema, iban a los Aglaoasis, Aglia, Oasis, la casa de las escogidas. ¿Eh? ujú. Ahí van ellas, a un servicio tipo monasterio. No estoy hablando de un monasterio, estoy diciendo tipo monasterio. O sea, llevaban una vida monástica en un servicio solar de una cultura de gente preparada al servicio solar. Bueno, ahí voy a dejar esto. Si tienes algunas preguntas, puedes hacérmelas para ir ampliando un poco más esto. Sí, a ver, sintetizando un poco, esta rueda que nos muestras, lo que representa es el ciclo de la Tierra, lo que es un ciclo anual con toda su polaridad, porque si nos damos cuenta, una parte está en rojo, otra en negro, está en la parte de donde se celebra la fiesta para los hombres, donde se celebra la fiesta para la mujer, y esto traído a este tema de la maestría. Es una forma de entender que nosotros como naturaleza también tenemos unos ciclos, también tenemos que atender a unos ritmos y que en esa naturaleza nada ocurre de un día para otro, que tenemos que ir cumpliendo con toda esa rueda, con todo ese calendario dentro de nosotros mismos y que este calendario, cada vez que lo recorremos, si hemos hecho ese proceso, si hemos hecho aprendizaje, lo volvemos a recorrer, pero ya desde fuera, y ahí empezamos a formar la espiral. Pues lógico, mi hermano, porque mira, si es una forma ordenada o calendarizada, estamos hablando de espacios cíclicos. Ujú, Y los espacios cíclicos ocurren en el universo. Estrellas, planetas, ¿eh? Todos tienen un movimiento cíclico ujú. que se cumple. Y entonces, para ser maestro, uno tenía que entender esos principios lógicos que van en su vida cotidiana. Claro, además, fíjate, hablabas también de la pacha, de la tierra. Entonces, en esa tierra es donde plantamos esa semilla que necesita todos esos ciclos para poder ser luego una planta o un árbol, que es lo que nos pasa a nosotros y es por lo que es importante conocer o reconocer esos ciclos, porque cualquier proyecto que plantamos es una semilla. Entonces, tenemos que dejar primero ese tiempo que la semilla está en esa oscuridad para poder nutrirse de la tierra y desarrollarse como otra vida, regándola con la intención, con la energía que ponemos. Y luego ya en cada estación va haciendo su proceso de crecimiento para materializarse, pues eso, en esa planta, en ese árbol.
lógico. Por eso mismo, te digo, todo es cíclico y todo tiene que cumplirse. Hay reglas, ¿no? Ujú, O sea, se va formando. Tienes obligaciones como derechos. O sea, no hay nada desequilibrado. Todo ujú, está en un equilibrio perfecto. Por eso estoy utilizando un símbolo muy conocido ahora y bastante prostituido también, porque ujú, se dice de todo, de la chacana, 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 y al final te saturan, te embriagan con chacana, pero no entran ni siquiera a uno de los principios sociales, porque es un principio social, ujú, es un principio religioso, pero tiene sus orígenes en un ciclo natural y bien llevado en el cuerpo humano, que eso no hemos tocado, ujú, porque las chacanas que hay en el cuerpo humano y dónde están ubicadas, cuál es su función, todo eso, es un mundo también lindo de explicarlo y maravillosamente demostrarlo. No ujú, simplemente una teoría, sino mostrártelo, como te he mostrado ahora en la parte central o en el disco que ocupa la parte central de la chacana, he tocado un poquito del sol de Chenique. ujú, ¿Eh? Bueno, entonces mira, para no apartarnos de ese tema, el maestro tenía que saber que cada mes, acá ya he puesto los nombres a los meses, ya no junio, julio, agosto, septiembre, no, acá ya están con nombre. Y es lógico que enero es el uno, pues, ¿no? En sí, enero había una gran fiesta que se llama el Capac Raimi, ¿ah? Camaiquilla. Está hablándonos en la lengua puquina, pero que ya se está introduciendo al quechua. Porque el hombre común y corriente era pues el Tesla, como he explicado en la anterior clase, ¿no? De que eh, el Inca era el máximo representante, ¿no? Que Inca viene de la palabra Enca, y Enca es pues alma, es tu alma que está contigo. Entonces eran las almas desarrolladas o manifestadas, no sé, eso vamos a hablarlo de repente más pronto, pero ahora tengo que dedicar al maestro. Ese ujú, maestro tenía que darles las pautas de las fiestas y los lugares que tenía que ocurrir. Y para no involucrarlos mucho en esto, yo les voy a dar simplemente la orientación de las líneas que se cruzan, una horizontal y una vertical. En la forma horizontal estaríamos encontrando el taipicala, que es esta parte. Taipicala quiere decir la piedra del centro. Hoy, ¿cuál es su nombre? Tiwanaku, en Bolivia. ujú, Así de simple. Luego tenemos el otro extremo, Chaupín o Chavín. ¿Dónde se ubicaba? En el departamento de Huaraz, Perú. Un gran templo. Ambos dos tienen una escritura fabulosísima. Es un dibujo iconográfico. Ya les he hecho otra vez. Arqueoastronomía. Y ahí se ve todo lo que les estoy compartiendo. Está escrito y está dicho. No hay ahí invento de nadie. Son piezas que están un poco aisladas. ¿Por qué? Porque han destruido la mayoría y algunas piezas se han vendido. Y solo lo poco que tenemos de ese patrimonio, de esa riqueza cultural, es lo que nosotros fotografiamos y publicamos en libros o mostramos en fotografías, conferencias y damos las explicaciones. Pero hay todo un conocimiento que se puede relacionar, ya les he dicho. Hay formas de escritura. Esa es una de las escrituras, la escritura mm, lítica. Tenemos la escritura ceramográfica, tenemos la escritura en la textilería, tenemos unas formas pero admirables. E incluso aquí yo estoy hablando de lo que más conocemos, pero hay una forma especial también. Aquí te voy a
recordar un poquito, mi estimado hermano, Mm. cuando nosotros entramos a este centro, que pasa a ser el mar Ataca, el centro, o sea, entre los dos centros hay un centro, el mar Ataca, que al final fue pues la ciudad de Cusco, el Cusco, por eso se le conocía como el nombre del ombligo del mundo. En el mar Ataca, el maestro, en un templo a la enseñanza y al aprendizaje, que se llamaba Yachayhuasi y que estaba muy cerca del centro de la actual Plaza de Armas de Cusco, que era el templo de Viracocha. Y encima de ese Viracocha se construyó la Catedral de Cusco. Y había un usno importantísimo, que hasta hoy es el centro donde se junta el alcalde elegido de la ciudad de Cusco con el Inca nombrado para la fiesta del Inti Raymi. Es un encuentro de dos personajes muy importantes y lo hacen encima de una pileta donde antes existía un usnu principal, ¿eh? Era una pirámide escalonada. Pues ahí se hablaba de esto. El hombre necesita de un alimento físico, comerlo por la boca, papa, maíz, todo lo que producía lo comía oralmente, bucalmente. Y había otro alimento, que era el alimento psicológico, que lo daban los grandes maestros, los maestros formados en esta disciplina de la enseñanza y el aprendizaje, que es su templo, su universidad, su catedral, porque ahí se daba cátedra. Esa catedral, se llamaba Yachaywasi, estaba detrás del templo de Viracocha. Y hoy está en una placita cerca de la Plaza de Armas, a una cuadrita. Ahí existe, hoy es un hotel. En mi infancia, eso fue el lugar donde jugábamos. Era una picantería, lugar donde venden la chicha. La picantería, la chola, ¿eh? Y ahí están hasta hoy, en la portada que tenemos, está la escritura en las culebras, y especialmente en una calecita que se llama la calle de las siete culebras, donde está explicando los 7 puntos energéticos de los chakras. Bueno, no voy a entrar a ese tema. Ahí se les daba esta enseñanza psicológica, mucha teología, mucha praxis, mucha metafísica, para formar a los verdaderos hombres, porque era el futuro de su país. Los niños y niñas, al decir hombres me refiero al término varón, mujer, ¿eh? ¿Se entiende, Ellos Germán? se formaban, se formaban. Y era una sociedad de bien, pues, porque recibían las enseñanzas directas de un maestro. Y la tercera, alimentación, a la cual no le dan mucho crédito, es la siguiente. Es una alimentación vibracional que va directamente por vibración y es sembrada y cultivada dentro de tu cuerpo. De eso depende el brillo del hombre. Es el fuego sagrado que el maestro cultive en ese tu cuerpo, en esa tierra joven, en esa tierra virgen, en esa tierra viril. Y ahí está escrito en las serpientes de calle Siete Culebras y más arribita el Ajlahuachi que está al centro de dos calles, Siete Culebras y la calle Ladrillos, que tenía también su nombre quechua, que es con el siete. Eso se los voy a decir y les voy a enseñar cuando agarre las 7 calles, ¿no? Del Cusco, que eran los 7 chakras del Puma, que se iluminan, todo eso les voy a enseñar. Bueno, ahora lo que quiero centrarme es en que esa es la parte, digamos, plana que se enseña. El Taipicala, Chaopín y el Marataca. Pero en la parte vertical
ahí está el Ucupacha, que es el interior. El Queipacha, que es el espacio donde vivimos, es el centro donde estamos, el centro. Y luego tenemos el Hanakpacha, donde está el gran Dios, o el gran maestro, o el gran líder, como quieran llamarlo. Entonces, ese punto fue principal, donde estaba el mes 13. Entonces, ahí se pueden hacer las figuras, incluso el cóndor, el puma y la serpiente, pero siempre gobernados por la luz solar. ¿Qué es la luz solar? Que es el sol. Nosotros venimos del sol, somos seres que hemos venido del reino solar. Bueno, esas son teorías y explicaciones las hay. Pero yo me estoy refiriendo a esa luz solar del nacimiento, donde ocasiona la primera chispa que va a generar la primera luz. ¿Te imaginas de qué estoy hablando, mi hermano? La primera chispa del esperma. Antes hablábamos de la vagina como el femenino, como esa tierra. Ahora hablamos de la luz como la chispa de vida, esa semilla que hemos plantado en la tierra. Comprobado científicamente esto que acabas de decirnos, es cuando en un laboratorio ven un espermatozoide, cuando se encuentra con el óvulo donde va a generar vida, hay una explosión de zinc dentro del cuerpo de la mujer y genera la primera luz, esa luz de vida. Eso, fíjate, hoy se está hablando, pero en la época inca, ese maestro te lo explicaba, te lo mostraba, porque él estaba hablando de esa tercera forma de alimentarse, Ujú, de ser grande en lo que están haciendo. O sea, le da un sentido real a la vida para que se valore. Entonces, ese catecúmeno o iniciado ujú. comenzaba a valorar la vida de este pequeño. Y aquí están evidencias. Esta figura es Viracocha, que después fue cambiado por el Huiracocha, cuando la conquista española, que tiene Ujú, también una historia, tiene una explicación. El Huiracocha y el Viracocha, ¿eh? Y hay un libro de Juan José Vega, creo, no recuerdo tanto el autor, La guerra de los Viracochas. ujú, ¿M? Entonces, fíjate, ahí nos habla de este dibujo que está y es muy conocido en un gran templo, Tiwanaku o Tiahuanaco, donde yo he tomado, una vez más los colores utilizo, he iluminado uno de los primeros báculos que se bifurca en dos y es conocido como el Topayauri. Ahí podemos hablar de la barreta de oro que se hundió en el Guanacauri y todo eso, ¿no? Ahí se usó la barreta de oro conocida con el nombre del Tupayauri. ¿M? Entonces, en la otra mano, que vendría a ser la mano derecha, tiene otro báculo. Este no es el Tupayauri, este es la columna vertebral. claro, de ahí los 7 colores de los chakras. Exactamente. Ahí están los 7 colores de los chakras. Y están las figuras iconográficas de los báculos. El báculo que representaba mucho en la época andina es el báculo que usó el mago Merlín, es el báculo que utilizan reyes y príncipes, es el báculo que utilizan alcaldes y gobernantes. O sea, hay mucho que hablar. No entrar a Mm, eso. Bueno, pero mira acá. Acá tengo dos, cuatro, seis aves, cóndores. Y aquí tengo cuatro felinitos, mm, pumas.
y están dentro o están formando, cuidando, como que llaman, a una oruga que está en nacimiento, en formación, que pronto esa oruguita va a ser mariposa y va a volar, va a transmutar, pero está dentro de un, digamos, dentro de un sarcófago. mm, Es una chacana con dos pilares truncos que terminan en la cabeza de un felino. Y dentro de esa cabeza del felino también hay bastante iconografía que explicar. Pero yo voy a explicar un poquito nomás por qué seis aves. Nos orientamos un poquito y mm, vamos a ver que la estrella de David o el planeta Sirio era una estrella de 6 puntas, formada con dos triángulos, uno ascendente y el otro descendente. Y que no se piense que porque la estrella de David era española o europea, no. En el Ande también había. Ahí tenemos evidencia en las dos grandes culturas en la costa de Perú. Costas como quien se va yendo a la sierra, en Arequipa, ciudad de Arequipa. Está en Cotahuasi y está en el Colca. Dos quebradas donde hay este tipo de símbolos utilizados hasta hoy por los campesinos. Y está en iconografías también líticas. Pero bueno, ese es otro tema. Y aquí voy a seguir subiendo. Si logramos abrir esta cruz cuadrada que les he mostrado antes en un sistema calendárico vertical y horizontal, si logramos abrir uno de esos lugares, vamos a empezar a tener el hombre que pisa fuerte, el que tiene base, que aquí no se le ve el pie, no se le forma, porque recién va a formarse. Ese va a ser el Viracocha. Por eso en la Puerta del Sol de Tiwanaku es este con el nombre de Viracocha, el señor Viracocha, que ahí también hay una explicación para ella, ¿no? Hay mucho que ver. Hay el pedestal donde está parado él, los seres que le acompañan, todo eso que es fabuloso también, ¿no? Pero si logra pasar, fíjense usted, se encuentra una esvástica. Al encontrarse esa esvástica en la parte de encima, esa misma oruguita la vemos, pero ya con otra forma, cabeza de felino y cuerpo de pez. mm, Y está orientando hacia el timo, segundo punto principal. ¿Eh? Porque esto viene a ser el centro de creación, es el ovario. Entonces este pasa a ser el hombre de conocimiento. Ahí es donde nace el maestro. En ese triángulo que está en tu cabeza, ¿eh? Pineal, hipotálamo y la glándula rima. Entonces, eso hace una triangulación y a eso se le conoce con el nombre de tercer ojo que está en la frente. mm, Entre 100 y 100 hay el punto 50, que es el que está entre los ojos, del entrecejo. Y de ahí es donde nace ese hombre. Ese mismo hombre, ese mismo Viracocha, está aquí. Este es mucho más, digamos, viejo que es el mismo. Pero estamos hablando de la posesión fotográfica, digamos. mm. Se ha hecho análisis de carbono 14. Este también es una formación lítica. Pero fíjense ustedes, como íconos principales tiene serpientes, un montón de serpientes. Y sabemos nosotros qué representaba la serpiente en el mundo andino, ¿no? Mm. Solamente le voy a dar un punto, columna vertebral. Si querías decir algo, perdón. No, 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 comenta, ahora hablo. Ya, entonces, el tercer punto, acá hay un viracocha que está en tejidos y uno de los tejidos donde se ha encontrado, de los más antiguos, es de Cusco. Y fíjate, ahí varía los báculos, si te das cuenta. Ya Sí. no tiene los 7 peldaños o los 7 puntos. Mira, uno
2, 3, 4, 5, 6 supuestamente, 7, 8, 9, 10. Nos está hablando algo mucho más importante. Y nos está mostrando las mismas formas. Aquí una esvástica y aquí una figura de un felino con la columna vertebral bicéfala. Una cabeza y otra cabeza. ¿Eh? Y tenemos un rostro de un hombre que está llorando y que tiene figura de estos ojos lagrimantes con forma de figuras de felinos y de aves. Y en ambos viracochas tenemos esta figura de aves y felinos, que están con diferentes colores que les he puesto, para indicar otras cosas que les explico, que se utilizaban como máscaras rituales que utilizaban los maestros para enseñar estas enseñanzas filosóficas a los preparados, a los que iban para maestro, a los que hoy se les conoce con el nombre de maestros sanadores, porque hubo una especialidad de la maestría y la sanación. Habían maestros constructores, ¿eh? Habían maestros políticos. Mm. No los centremos solamente a un chamanismo. Hay que ser un poquito más profundo y ver a esta cultura como una cultura normal, no como una cultura de puro magos blancos, ¿me entiendes? Sí, que está todo muy asociado ya a lo mismo, muy encasillado. Claro, Entonces, entonces, dime, aquí dime podemos después. ir entendiendo que cuando hablamos del maestro, no estamos hablando de una persona que adquiere un conocimiento y se dedica a replicar o a compartir ese conocimiento, sino que el maestro es precisamente la persona que a ese conocimiento, en esos mapas de esa estructura calendárica, sus ciclos, sus ritmos, sus tiempos, ese otro mapa de lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, mi masculino, mi femenino, lo de arriba, la supraconciencia, en el centro la conciencia, abajo la inconsciencia. No se trata de aprenderme la teoría, se trata de experimentar esos espacios, vivir esos ciclos, porque nosotros somos al mismo tiempo esa tierra y ese sol. Entonces se trata de aprender a plantar la semilla en ti para que luego dentro de ti pueda brotar, convirtiéndote en ese ser creador desde toda esa experiencia o sea, vivida por ti mismo, a tu manera, desde tus recursos, tus conocimientos que vienen de aquí, de un maestro, de otro, porque es lo que comentabas ahora, ¿no? Había maestros políticos, hay maestros en muchas artes, porque tenemos muchos conocimientos que podemos aplicar en nuestra vida, no todo es pues lo que hablamos, sanación o política. Hay muchos aspectos en los que nos tenemos que desarrollar y para cada uno de ellos hay un maestro que nos puede enseñar. Mira, yo quiero centrar un poquito para Mm, seguir hablando y seguir un hilo de lo que estoy hablando. Yo los considero mucho a los maestros en música. mm, Ellos sabían captar e imitar los sonidos del trinar de los pájaros, del crujir de los felinos, el chistar de las hormigas, o sea, de todos los seres cohabitantes con el hombre, ellos captaron su vibración y su forma de lenguaje y lo utilizaron en instrumentos cerámicos, en instrumentos óseos, porque se hacían con huesos de llamas, o sea, de auquénidos. Se hacía con las plumas del cóndor. Hay unas antaras hermosísimas, mm. ¿eh? Que tienen unos sonidos pero excelentes, hoy admirado por los músicos del mundo, ¿eh? Y
teniendo en cuenta que nuestra música era pentafónica, 5 sonidos, ¿eh? mm, Habían instrumentos de 3 notas musicales. O sea, tenemos tantas cosas que han sido creadas aquí. Entonces, esos maestros eran maestros de acompañarte en la vida. No olvidemos que la música es el alimento del alma. ¿Uno quiere llorar? Tiene música para llorar. mm, ¿Quiere estar alegre? Tiene música para estar alegre. E incluso hasta para desquiciarse, para sacar ese diablito que está dentro de él. Tiene música, ¿me entiendes? Y todo eso está hecho en eso. Acá voy a retomar la Puerta del Sol en Tiwanaku para que se den cuenta de los detalles. Hay dibujos. mm, La esvástica, por ejemplo, siempre en la parte central. Los, las aves en los pies. ¿Qué fuerza tenía la ave para estar en el pie? Yo le voy a dar sentido de acá un ratito, una fracción de 2 minutos. Le voy a dar sentido a los pies. Y también las manitas, cómo están las manos de los hombres, cómo llevan el báculo, cómo portan. ¿Y por qué tiene otra vez las abecitas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Eh? Y aquí miren, por ejemplo, otro ser, pero no tiene cara de hombre, tiene cara de ave, mirando hacia arriba. ¿Por qué siempre el ave? En este caso, en Perú, mm, el cóndor de los Andes, el ave más representativo. En otras partes, otros animales. Si yo entraría a culturas otras, les mostraría qué animales utilizaron. Y lo van a encontrar en la cerámica, en su tejido, en su dibujo, en su litografía. Por eso es que se hacía mucha cerámica, ¿eh? Habían cerámicas que tenían humana mezclada con vegetales, fito grabados, figuras fitograbadas. Tienen felinos, figuras zoomorfas, ¿eh? Se utilizaban también personas con cabezas de animales, zoológicas. Aquí tenemos una cabeza de ave, ¿m? Pero sigue manteniendo la corona que tiene. Ahí tiene, miren, una cola y un cuerpo felino y encima tenemos los animalitos y un altar o un punto de elevación que viene a ser nuestro cráneo. El punto que les explicado el otro día, la mollera. Fue el punto de conexión con el cosmos. Bueno, pues acá mm, está lo mismo, pero el ave, el ojo, también tiene otra forma de ave. Todo está acá con dibujos, digamos, con varias representaciones. Pues en la columna vertebral, miren ustedes, una, dos, tres, cuatro, a la vez un tipo de peces o a la vez un poco felinos. Y aquí tenemos 3 aves, 3 condorcitos, que harían un total de 7. Estamos hablando de lo mismo, los 7 chakras. ujú, Y aquí también 4 círculos, 2 cabezas de felinos, perdón, o de peces y una que están, y harían el 7 en la columna vertebral. Pero en el ala, fíjense, hay un espermatozoide, si se dan cuenta, mm, pero tiene la forma de un ave y aquí tiene la forma de un felinito o pez. Y los báculos, diferentes báculos. El que tiene el báculo humano, la columna vertebral del hombre, y el que tiene el tupayauri, el báculo dividido o fraccionado en dos. mm, Tiene una explicación. En la antropología andina, que los voy a explicar y les voy a mostrar. También les voy a mostrar el por qué
5 dedos en cada pie. Ya voy explicando lo que les dije, que de aquí unos minutitos. Ahí está. Tiene 10 dedos en el pie y tiene 10 dedos en la mano. Entonces, si este hombre se para y levanta las manos, tiene 20, que es el número 2. Ya deja de ser el hombre uno, el ser uno, porque 10 es el ser uno. Ser uno terrestre y el ser uno en el cósmico. foco. Y juntos hacen la dualidad, el número 2. A ese 2 me refiero. Y ese 2 es la representación de estas esvásticas. En la esvástica es lo que gira. Puede girar a la derecha o a la izquierda. Puede girar adelante o atrás. Porque no gira en una figura plana. Démonos cuenta de que solo están mostrando figuras planas, pero la idea son estructuras globales. Tienen arriba, tienen abajo, tienen adelante, tienen atrás, tienen todo. Son tridimensionales. Y también hay una forma de verlos cuatridimensionalmente. Aquí viene lo más interesante y lo más importante en este camino del maestro. No es llamado maestro, perdónenme la drástica palabra que empleo, aquel que no comprende ni entiende esto, sino maestro de qué. Para ser un maestro de la vida, tienes que entender cuáles son tus 4 horizontes. Hoy estamos hablando de las sendas del chamán. ¿Cuáles son tus sendas? ¿Hacia dónde vas? ¿Vives o estás simulando vivir? Eres un remedio de hombre vivo. ¿Mm? Aquí tenemos 4 ciudades importantes que terminan con la palabra tambo. Hasta hoy, ahí están los verdaderos maestros, los conocidos con el vulgar nombre de chamán. Nosotros no somos chamanes, que haya el tonto que se crea chamán. Si queremos llegar a esa palabra, averígüense, hay mucha literatura y hablen principalmente con los viejos de las comunidades esas, pero que sean serios. Ahí vienen unos hombres conocidos como los Trián Chotán. Tal vez de ahí viene la palabra chamán, de Chotán. Y el Chotán es conocido como el hombre mago blanco. Ese Chotán que existe en Ollantaytambo, a 20 leguas de la ciudad céntrica de Cusco, de nuestra plaza de armas. A 20 leguas igual tenemos a Paucar Tambo, como quien se va a la selva de Cusco, a donde queda el Paititi, Paiquiquín, igual a él. Cuando hubo la invasión española, la generación Inca salvó a sus líderes, a sus maestros, y los llevó en un exilio al gran templo de Pucharo. Pucharo quiere decir, se lo llevaron. Pucharon, los llevaron. Ahí los escondieron. Hoy conocido con el nombre común Paititi, que era Paiquiqui, igual a él, igual a Cusco. ¿Eh? Hay pequeñas expediciones que van a ver un lienzo gigante de piedra, donde hay la mejor escritura andina iconográfica.
conservada por los hermanos nativos de la región. ¿Mm? Yo tengo un video especial de esto que está a disposición de los que deseen tener, que yo se los facilito vía internet. Pero no es nombrado, comparado, nada. Con música. Pues ya nos Y dirás van a ver o el poder de pondremos la cómo, música. pues ya Dime, perdón, veremos, pero ya nos dirás cuál es el vídeo y pondremos si eso una forma de enlace para que lo puedan ver. perfecto, perfecto, Sergio. Compromiso. Bueno, entonces, la otra era Lima Tambo, que iba hasta la costa. ¿M? Y hasta ahora todavía existe uno de los templos, el Tarahuasi, la casa de la Tara. ¿M? Y está camino a lo que viene a ser una piedra sagrada, la piedra de Saigüiti. Estamos hablando de algo muy importante. Y de la piedra de Saigüiti hay una desviación a lo que habían hecho Choquequirao, un Machu Picchu que pocos conocen, pero son sitios que hay que caminar bastante. ¿Bien? Bueno, y tenemos el otro lugar que está en Pacarec, Tambo, también Tambo. Y las cuatro están a cuatro, digo, perdón, a 20 leguas de la ciudad de Cusco. Y yo voy a tomar someramente. Ahí están los verdaderos queros. Quero no es uno solo. Quero no es un hombre, no es una comunidad. Quero es un vaso ceremonial. Son santos griales. Son vasos especiales. Que si el tiempo nos da en la hora que tenemos, yo les voy a mostrar las fotos y las fiestas. Hay una comunidad que está haciendo una fiesta con bombo y platillo. Yo les voy a mostrar uno de los queros allí. Uno de los vasos rituales, hechos de un tronco especial, el acero andino, que está en la selva de Cusco, la chonta. Es una madera muy, muy dura para trabajar. En eso se hicieron esos vasos rituales y se les entregó ritualmente para preservar esta gran escuela de los magos blancos, lo que se denomina en el Munacuiki o Munaiquí con el nombre del Yurak Laika o simplemente Laika. ¿Eh? Bueno, entonces, fíjense ustedes, uno de ellos vienen de una, digamos, escuela, etnia, como quieran llamarlo, que eran los hombres cóndor. ¿M? Los hombres cóndor, los hombres pacaje, así se llama esa cultura, vivían en un lugar que se llama Cajaraquetía, que en castellano quiere decir donde vive el trueno, rayo y relámpago. Cajaraque, tía vive, ahí vive, ahí es su casa. Ese estaba dirigido por un gran maestro que hasta ahora se les recuerda, un maestro de verdad, que viene a ser el Tocapo Aucaruna, hombre rebelde, el Aucaruna, de ahí viene el Aucaruna. ¿M? Pero el Carona nunca fue traidor, como uno de estos, digamos, ha sido traidor y entregó por unas monedas el sistema religioso andino. ¿M? Luego tenemos a los de Pau Cartano. Tunupa, el Pururuna. Pururuna, ¿qué quiere decir? Hombre, castigador del hombre. Y ahí estaban los Lupaca. Hay que leer qué son los Lupaca, qué hicieron los Lupaca. Primera entrega de los Lupaca, cuando hubo la discordia entre andinos americanos, nos enfrentaron lo que hoy se llama Bolivia, antes se llamaba el Alto Perú, y lo dividieron el Perú en el Alto y el Bajo Perú.
Esos lupacas eran hombres. La historia, hay historiadores. Todas narraciones ancestrales de la tradición oral. Eran los hombres solares, los hombres fuego. ¿Eh? Su líder era el Anchaypitia, el que vive en la luz, el que vive en el sol. Pues se les subió el ego. Ellos eran los hombres los más, digamos, grandes, y hasta ahora siguen siendo grandes. Hay que ir a Paucartambo para ir a una comunidad, que es una comunidad que dicen ser los únicos herederos de los incas, los últimos descendientes. No, es una pena, siguen hasta ahora. Se ha tratado de consensuar, de hablar, pero no, seguimos en eso, no discordia, seguimos en ese dilema de cuándo nos vamos a juntar los cuatro. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el verdadero Tawa Inti suyo? ¿Y cuándo va a ser cuando vayamos con dignidad a un Inti Raymi? Porque los junios vamos, todos los 21 de junio, que es el 24 en Cusco, festejan el Inti Raymi, vamos portando cuatro signos especiales. Nuestras huipalas, que son estandartes, que solo se juntan el día del Inti Raymi, porque van los cuatro líderes en representación de su zona, a hablar como hermanos y a tomar como hermanos de la chicha elaborada por las aglias, no para chuparnos la chicha, sino como elixir de vida, para hacer la comunión del sanku y la chicha. El sanku es el pan de la comunión entre hermanos, pan de maíz, de harina de maíz, hecha con sangre de la llama sacrificada o la alpaca o la vicuña sacrificada para ese día especial. Ese es el ritual del Sanku que se hace en el Colcancha. Pues entonces, voy a seguir con los otros hermanos. El hermano de los Guariruna o Huiracocharuna son los que siguen esa escuela de vida cocha y que están un poco aislados, un poco como perseguidos, porque son bien humildes, son bien callados, no les importa. Yo tal vez en mi lengua viperina estoy hablando fuerte, estoy reclamando, pero estos hermanos dicen, déjalo, déjalo, el sol un día se va a apagar, va a haber 3 días de oscuro total, y ese día los vamos a ver en dónde se esconden las lagartijas. Hay tantos ritos, hay tantos rituales que están esperando la verdadera llegada de los hermanos. Bueno, vamos a seguir. Entonces, esos son los pomacanchis, son los pumas, ¿eh? Acuáticos o del agua. ¿De quién estoy hablando? De un símbolo que Cusco llevó por siempre y los tiene por siempre. El puma de agua. No es un puma felino, el puma de agua. La nutria, pocas en extinción. Entonces, estos hombres eran del Paratía. ¿Se acuerdan que les he mostrado un pumita? Que ahora también si Sí, alcanzamos, vamos a ver, está bien dibujado. Ahí viven ellos hasta ahora, los pomacanchis. Los pumas de 7 colores. ¿M? Porque canchis es 7. Y ellos tenían su residencia en San Blas, hoy barrio artesanal, y su casa se llamaba Canchispata, donde están los 7 niveles del arco iris. También tenemos allí a los chompihuilcas, los hombres, los hijos del portal de la gran puerta del arco iris.
era el hombre picaflor, como en México, país hermano, con los cuales yo hablo bastante y nos visitamos. Siempre ellos vienen, yo voy. Ahí estamos hablando de un tipo de quetzal, pero nuestro quetzal es pequeñito, es muy pequeño nuestro quetzal. Es el coriquente. De eso se hacían alhajas para el Inca en su tocado. Los 7 colores en su pluma. Era el único ave que cuando Dios mandó a las aves, le dijo, el que llegue a mi reino será el rey de las aves. El cóndor dice, bueno, es una historia muy linda, pero lo va a sintetizar. Llegó y le dijo, ya está, soy el rey, dame mi corona. Y el gran padre dijo, perfecto, te lo mereces. Le está poniendo la corona a la cabeza y entre el plumaje sale un picaflorcito y dice, no, no, un ratito, yo también llegué. ¿Quién me va a ganar a mí? Y entonces el gran padre, el gran maestro, se quedó pues perplejo y dijo, caramba, y ahora son 2 reyes y solo tengo una corona. Bueno, por castigo te lo voy a poner no en la cabeza, te lo voy a poner en el cuello. Y le puso. Por eso tiene esa pluma blanca en el cuello del cóndor. Ahí va a ser tu corona de mando. Y a ti, por ser astuto, te voy a vestir con los 7 colores del arco iris. Por eso el arco iris es corquente quiere decir el que humilla el sol o al sol. Por eso le dio esos reyes. Bueno, eso les cuento en cualquier otro momento. Y bueno, esos vivían en esa zona, en una de las 4 zonas. Era el Cuchitía, donde están los arcoíris. Y ahí generalmente se ocasionan en la época de lluvias y en la época de sol se ocasionan arcoíris, porque hay bastante neblina. Y también ahí hay bastante vegetación para sanar. Hay plantas medicinales. Bueno, todos estos lugares, los 4, son importantes. No hay ninguno que sea menos, son iguales. Son grandes maestros. Somos grandes entre los grandes. No por ego, sino porque somos uno solo. Uno puede portarse mal, pero tenemos que ayudarlo a salir y a superar el ego. Les estamos preparando y les estamos dando regalos de cerámica. Hay una cerámica que posiblemente también se los voy a mostrar, pero ya tenemos el hermano que está haciendo réplicas y les estamos regalando, porque todos nosotros hemos incursionado bastante en el turismo. Hoy somos un poquito, estamos al turismo también. Y entonces ahí les regalamos, a ellos también les regalamos. Les decimos, ahí está, esto es para que aprendas. Y es un dragón que los está mutilando la cabeza. Ahí en los museos, vean, les está quitando la cabeza, no los está matando, no como dice ahí el- ¿cómo se llama eso? La leyenda en la tarjetita, no. Ahí dice el hombre guerrero. El vencedor le quita la cabeza al vencido, no es eso. No son mutiladores, ¿m? De cabezas. Son los que te están enseñando a matar los egos, a cortar el ego. No tiene una explicación. Bueno, eso está explicado acá y explicado una vez más en la segunda chacana, en este caso, con la serpiente espiral. ¿Dónde está esta prueba lítica? Fácil, los que van, búsquenlo en Chichero. Perdón, en Pisa, Cusco, el mercado artesanal. Ahí cerca del mercado artesanal, pregunten. La chacana con una serpiente y te van a mostrar la casa antigua que la han hecho allí. Bueno, prosiguiendo con esto, esta Vale, parte espero que Germán, se me haya entendido. una cosita. Mira, nos hemos ido ya un poquito de una hora, ¿vale? Eh, podemos hacer dos cosas. Continuar un rato más para que cierres o si ves que hay mucho temario, podemos hacer una tercera parte de esta senda sin ningún problema para tampoco ir apurados o quedarnos escuetos en la información. Mira, para mí, tú sabes que el tiempo no existe, el tiempo lo hago yo. Ujú. Por mí.
cinco compartir texto, maravilloso. 10, maravilloso. 20, maravilloso. Una también lo podemos sintetizar, ¿no? Para mí, mejor sin correr, ir despacio y que vayan compartiendo este presente que se ha movido. Te lo agradezco, Sergio, Nada porque que yo agradecer. pues, hablo solo con los que se me acercan y No, a tú ver, estás dando la apertura de que esto llegue al que desee recibirlo, nada más. no, a ver, te lo digo por eso, porque para que no se nos haga muy largo el vídeo, grabamos luego una tercera parte para poder meter bien todo el contenido. Sí, Podemos ningún momento. resumir también hasta lo que hemos visto hoy, ¿no? Todo lo que nos has mostrado, cómo nos lleva también a entender que ese maestro es quien entiende cómo funciona la naturaleza. Y nosotros, siendo naturaleza, es entender también qué naturaleza somos y cómo funcionamos en este medio en el que vivimos llamado tierra, entendiendo ese femenino, ese masculino, ese sol, esa tierra, esas cuatro direcciones. Y también me apetece compartir algo en base a lo que nos contabas de estas cuatro comunidades de maestros, que quizá ahora hay mucha confusión, ¿no? Con esto del chamanismo, las maestrías, ser un chamán. Y es que esas cuatro comunidades, independientemente de su zona, su lugar o su maestría, han comprendido todos estos conceptos, han entendido todos estos mapas del calendario en esa chacana, de ese otro mapa del inconsciente, el supraconsciente, el masculino, el femenino y el consciente, y que lo han llevado a su manera. Y esto lo comparto un poco en el sentido de que no busquemos nuestra maestría en imitar a nadie, sino en hacer ese proceso a nivel personal, a nivel interior, para que una vez que comprendamos todo eso, podamos expresarlo y materializarlo en el exterior. Y ahí convertirnos en ese maestro de la comunidad humana. Esto me sugiere decir esto, ¿no? Convirtámonos en una comunidad humana, no en comunidades encasilladas, separadas entre sí, que quizás es el momento de, en esta espiritualidad en la que nos estamos moviendo, cada vez nos estamos separando más, porque yo hago esto, tú haces lo otro. Al final cada uno viene a hacer una cosa, si no, ¿qué sentido tendría? ¿Qué vienes a hacer tú? ¿Y qué es lo que se te da bien? Ahí está tu maestría. Hazlo, olvídate de los demás, ocúpate de ti y ahí estaremos creando ese mundo unificado. Ya está. Perfecto. No, era algo en base a todo esto que cuentas como una reflexión para no perdernos en las formas, en los nombres, en los títulos. Al final, eso es una parte que está muy bien para, bueno, pues mira, vengo de aquí, esta es la escuela en la que me he formado, pero también vamos a prestar atención a esa palabra, ¿no? A esa, me he formado yo, ahí es donde he conectado conmigo, donde me he reconocido y donde he desarrollado toda esa capacidad que habita dentro de mí para poder compartirla con el mundo. Pero no soy la escuela, soy el aprendiz, que ahora se ha convertido en maestro. Eso, mi hermano. Y esa era la Mira, cosa. lo Dime. que tú dices es lo más importante y lo más valioso. Seamos verdaderamente nosotros el principio de este amor en donde se ha de unir todo. Y el hombre volverá a ser hombre en toda la tierra. Porque para sintetizarlo, hablamos de cuántas vidas he vivido yo, qué vida me está tocando vivir. Y a veces entre risa, ¿no? Yo les digo, a mí me preguntan, ¿no? ¿Cuántas vidas has vivido? ¿Cuál de tus vidas estás viviendo? Y yo me sonrío y le digo, la verdad, no me acuerdo. Yo solo estoy viviendo una vida, la única. Pero ahí les dejo el mensaje clavado de decir tenemos una sola vida. Sí, que Venimos de un solo principio y vamos a ese solo principio.
Sí, que estamos en este presente, que vamos a recordarnos que precisamente la vida es ese regalo donde podemos ser ese maestro, que no se trata de lo que hice en otra vida, eso es un recuerdo, el que lo tenga y el que haya llegado a ello, porque a veces, bueno, hemos podido conectar con alguna vida, pero no con la inmensidad de experiencias que ya hemos vivido, sino lo importante es quién soy aquí y qué estoy haciendo ahora, porque ahí es donde puedo sanar todo mi pasado y puedo crear mi futuro. Entonces, vamos a volver al presente, a ese regalo que es vivir, experimentar y vamos a no perdernos en la forma, quizá, porque en todas las culturas, en todas las religiones, lo que nos cuentan es lo mismo de diferentes formas. Yo siempre lo he dicho de esta manera. Hay muchas mitologías, pero todas te cuentan lo mismo. Vete a la esencia, porque ahí está el verdadero mensaje, que es un poco lo que nos mostrabas tú a través de estos mapas. Sí, esos son los principios, lo puedes ver a través de la cábala, a través de un árbol, a través de una chacana, pero lo importante es lo que, o esa cerámica en la que se dibujaban esos códigos. Quédate con el mensaje, no con la forma, para ser luego tú ese mensaje, en ti mismo, en tu Ah, experiencia. Pues hacemos eso entonces, Germán. Ponemos bien, ahora fecha para seguir grabando y grabamos una tercera parte para así perfecto, poder ir con calma y tranquilidad y no quedarnos apretados o dejar nada fuera. ¿Vale? perfecto, mi hermano. Yo encantado. Pues como siempre, un placer y nos vemos prontito para la siguiente parte. Un gran abrazo. Un abrazo para vos también. Gracias, hermano. Chao. Chao, chao.